Mañana del domingo, 250 niños que se saben una canción de despedida a Chespirito, se la saben completita, y no solamente se la saben, sino que también hay una coreografía detrás. O sea, ¿en qué momento ensayaron los 250 niños que además tienen justamente eso, ser niños? ¿Dónde se lo aprendieron tan rápido? ¿Cómo lograron que esos 250 niños supieran exactamente a qué horas cantar, a qué horas caminar alrededor del féretro, a qué horas hacer una ronda, etcétera? ¿Cómo es posible que hubiera un carro alegórico gigantesco con estatuas de tamaño natural de los personajes de Chespirito de un viernes en la noche a un domingo a las 11 de la mañana? Y si las hubo, ¿dónde está todo ese dinero de dónde salió todo ese dinero que se gastó, etcétera? ¿Cómo se tuvo un estadio en un domingo libre y cómo hubo boletaje gratuito para tanta gente? Con esto iría que puedes pensar cómo se hizo todo esto y por qué se hizo, etcétera. Pero también aquí yo quisiera decir que a mí me dio como un poquito de esperanza lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en Televisa nos mostraron una imagen de un estadio absolutamente lleno. Sin embargo, las fotos de otras personas o el sitio de Desinformémonos y tomas aéreas que se hicieron por otros medios nos muestra que el estadio estaba no medio lleno, sino medio vacío, y que solamente la imagen que pasaba la televisión pues es la que cabe en ese cuadrito que tenemos enfrente, y que no mostraban un estadio enorme que tenía todo el segundo piso vacío y toda la parte de abajo llenísima en una sola sección, y todo lo demás también estaba vacío. Sin embargo, la televisión dijo, bueno, había más de 100,000 personas, cuando probablemente no había ni 40,000, ¿no? Entonces, si eso lo analizamos y lo vemos, pues sería más fácil saber si nos están diciendo la verdad o no. No sé ustedes. Eso que tú estás diciendo y reflexionando, mal mirado, como diría la mamá de Susanita, la de Mafalda. Mal mirado es apasionante, porque tiene una parte inclusive espantosamente macabra. Así es. Sí. Así es. Ahí se las dejamos nada más de para tarea, que sea de tarea. De hecho, macabra. en esta parte macabra, y por lo mismo voy a ponerles el audio de un video que está censurado, de hecho, o que estaba censurado por un tiempo en México, no se puede ver, y se llama La Dictadura Perfecta, dura 5 minutos, y está hablado por una persona que inclusive es medio de derecha, y que es el señor Vargas Llosa. Así es que voy a tratar de que escuchen el audio, y pues de ahí volvemos a hablar de esas partes macabras del sistema. Bueno, comenten un poquito en lo que lo encuentro, porque pensé que no ibas a poner la danza macabra de Camille Saint, que también tiene que no, ahí va, a ver, sexy, lo no. ya lo tengo aquí. Quiero que lo escuchen porque es la opinión de Vargas Llosa, y es una opinión que él expresó en 1990, ni siquiera ahorita. ¿Okay? Por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores,
aquella crítica que de alguna manera pone en un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano y no funcionó. Y Alan García trató de crear un PRI peruano. El intento de nacionalización de todo el sistema financiero fue hecho con la idea de crear un sistema semejante que garantizara ese tipo de permanencia que ante el resto del mundo pudiera ser camuflada, como ha sido el caso de la dictadura mexicana. Entender que eso ha sido otro de los instrumentos que ha utilizado el sistema dictatorial del PRI para eternizarse. Ha sido otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia del PRI, que se ha prestado a muchas falsificaciones de tipo cultural, como por ejemplo la justificación de falsos artistas, de falsos géneros artísticos, en nombre de ese nacionalismo que creo que es uno de los factores más peligrosos dentro de este proceso de democratización mexicana. Un factor que debe ser puesto en tela de juicio y cuestionado si nosotros, como estoy seguro que lo quieren los demócratas mexicanos, quieren que esta democratización y liberación en México vaya hasta sus últimas consecuencias. Bueno, pues esa era la opinión de Vargas Llosa. En 1990. Que no por ser, que la gente sea conservadora o de derecha no significa que no sea crítica o que no pueda tener, que no pueda darse cuenta que las cosas estén equivocadas, solo que el modo de resolución o el conflicto puede tener diferentes resultados, pero ni todos los liberales son tolerantes ni abiertos, ni todos los conservadores son cuestionables, pero digamos que puso en palabras de una manera muy muy clara una cosa que ya tiene muchos años sucediendo y que negarla es participar de esa dictadura. Así es. Negarla es el triunfo de la dictadura. De la dictadura, por eso es la dictadura perfecta, o con otro nombre, ¿no? Y de las cuestiones macabras, pues no sé si recordarán ustedes justamente cuando el movimiento 132 pues balacearon a un futbolista en un lugar muy importante en la Ciudad de México y el movimiento 132 quedó totalmente aplazado por el balazo que le dieron al futbolista en la pierna y ya no podía jugar. Sí, o sea, muy oportunas ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, aquí o hay un trasfondo o Chespirito sirvió tanto a Televisa hasta su último aliento. Sí. Increíble. Y fíjense que así como dice el dicho que cuando se muere una persona son tres, ¿han oído eso? De que se van tres seguidos. Son tres, y entonces uno, para bien o para mal, está ahí como pendiente de quién es el que sigue, ¿no? A veces así pasa. Si nosotros empezamos a notar este patrón y decimos cada vez que hay una situación como estas, hay un distractor público, cuando viene el distractor público ya estamos alertas, ya decimos, sí. ese es el que está en turno. Y bueno, los viajes de los presidentes al extranjero, claro, para no hacerse responsables de lo que... Justamente a ese punto voy también. Ayer se autorizó en México la ley que prohíbe a las gentes protestar en la calle. ¿Sí? ¿Y qué está pasando en la televisión? Los homenajes a Chespirito. Están volviendo a pasar sus programas porque pues le están haciendo un homenaje, lo están recordando. Mientras en el Senado y en las cámaras de diputados se está debatiendo algo tan primordial en este momento como el derecho a expresarse en la calle que solamente en una dictadura no se puede. En la Constitución. Pues están reformando la Constitución derecho, y ayer se votó. La han violado, no se puede. Entonces ahí, a lo mejor en lugar de esperar los otros dos muertos, habría que esperar qué es lo que está pasando debajo de ese tipo de cosas, de esos distractores, ¿no? No sé. Mejor su opinión. No me digas que eso pasó. Así es, ayer se puso en proceso. Andando duro como pueden. Ajá. Y mientras ustedes platican un poquito más de este personaje, voy a buscar un videíto por ahí de
de las elecciones, cuando ganó el PAN con Calderón y el discurso de Chespirito, justamente, para que veamos cómo es que sí se le puede decir a una persona qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y la danza macabra. Qué barbaridad. Ok, bueno, pues vamos a seguir hablando de Chespirito. Esta es una nota de El Financiero que dice: Roberto Gómez Bolaños, hombre de ideología derechista, fue severamente criticado por viajar a naciones que entonces estaban bajo el yugo de dictadores como Jorge Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile. Según el propio comediante, el elenco del Chavo visitó todos los países del continente con excepción de Cuba. Es decir, no le importaban las dictaduras sangrientas de Chile y Argentina, donde violaban a mujeres, asesinaban a niños, como en el caso de Argentina, pero no fue a Cuba porque sin duda odiaba la revolución cubana de Fidel Castro. Es decir, aquí dice este artículo, era un panista de mierda y obedecía al capitalismo europeo gringo. Ah, wow. Luego, Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del extinto Cartel de Cali en Colombia y autor del libro El hijo del ajedrecista, señaló que Roberto Gómez Bolaños actuó en una fiesta para uno de los hijos de los jefes del mencionado cartel. ¿Qué tal? Bueno, también era admirador de Gustavo Díaz Ordaz y de Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, en una entrevista que se le hizo en Proceso, le preguntaron a Roberto Gómez Bolaños que cuál había sido el mejor presidente mexicano. Y él dijo, Gustavo Díaz Ordaz en algunas cosas, y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente, y si vemos los números de la inflación que tuvo México, se justifica. Luego, Salinas, porque aunque no había ganado, fue inteligentísimo. Y con Fox me pasa lo mismo, sus cifras son mejores después de Díaz Ordaz para acá. Ahora, la respuesta más acertada que puedo dar, dice, es ninguno. Vamos a comentar esto antes de pasar a un otro artículo. Sí, sí. Por supuesto que él no iba a decir este es el mejor, este es el otro, pero ya dio sus puntos de vista de por qué fueron mejores, ¿no? Justamente lo que estaba yo diciendo con respecto a que puedes decir las cosas sin tener que involucrarte mucho. Bueno, sigan ustedes porque no puedo leer eso. Ahorita voy a checar aquí un mensaje que nos está llegando. Ahorita ¿te parece bien si comentas para que yo le ayude a Vero? Sí. Hay un artículo de Mónica Maristain que dice, el artículo se llama Chespirito entre el PAN, el bullying y la televisión para los jodidos. Y Mónica Maristain dice así: Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, dejó huella en los corazones de millones de latinoamericanos a través de varios personajes, en los que sin duda el más sobresaliente fue el Chavo del Ocho. Un muchacho jodido, abusado, sin futuro, una creación de Televisa. Es verdad que el humor simplón y en sus últimos años su postura antiaborto y alienación política de derecho no le ganó el aplauso de mucha gente. Bueno, pero no se enoje. Voy a leer un comentario de Gloria Sánchez Aguilar que dice: el sábado se generó un caos vial en la carretera Toluca debido a que llegó el cuerpo de Chespirito al aeropuerto de dicho estado y toda la carretera y los puentes peatonales de la misma estaban atestados de gente desde Toluca hasta la Ciudad de México para darle el último adiós al actor. Como ya saben, fue trasladado al Estadio Azteca para su homenaje. ¿Qué tal? Como el papamóvil. Bueno, aquí eso es una noticia que se lee, pero justamente aquí también habría que ver un punto muy importante. Cuando se hacen marchas y se genera un caos vial en una carretera o en un aeropuerto, se dice que revoltosos, están estorbando la vialidad. Cuando ellos generan el caos, trayendo al cuerpo de fulanito y invitando a la gente, ¿qué pasa? ¿No hay caos? ¿No hay caos? El caos existe y no existe dependiendo como nos guste o qué Son onda, las ¿no? incongruencias de nuestra política. Uh-huh. Y bueno, sigue diciendo Mónica Maristain,
que ganó el aplauso